Historia del Sanatorio Durán y su leyenda de apariciones fantasmales. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Disfruten esta historia. En el mundo del misterio están de moda los hospitales abandonados, sin embargo, no es eso lo que nos lleva a realizar este blog sobre el Sanatorio Durán, sino el hecho de que durante décadas ha sido el lugar más rodeado de leyendas y comentarios sobre aparecidos en Costa Rica, y cualquier búsqueda en este sentido nos lleva a él. El complejo de edificios se levanta en Tierra Blanca de Cartago, zona aislada y montañosa del Valle Central. Las grandes dimensiones de la estructura, la pasada gloria y boato que aún se adivinan, así como el ambiente de carcoma y el clima brumoso y frío de la región, se conjugan para transmitir una sensación inquietante. La historia determinó que el edificio cumpliera una serie de funciones relacionadas con el dolor y la pérdida, hospital para tuberculosos de primer nivel, uno de los mejores de Latinoamérica, hospicio de menores y prisión. En 1973, los daños que causó la histórica y desastrosa erupción del volcán Irazú, a cuyas faldas se erige, fueron el último clavo en el ataúd del ya obsoleto sanatorio. Fue destinado a las actividades mencionadas y luego dejado en el olvido. Luego grupos de supuestos satánicos acabaron sumiendo las instalaciones en el deterioro y plagándolas de grafitis grotescos. Se fragua entonces la leyenda, que lo ubica como el lugar más energéticamente negativo del país. Cartago es una de las ciudades más antiguas de Costa Rica. Fue fundada en 1563 por el conquistador Juan Vázquez de Coronado, y allí vivieron los primeros españoles del país. Sin embargo, al igual que su noble antecesora africana, la ciudad se elevó para luego caer, pues luego de ser la primera capital nacional, perdió esta dignidad como resultas de una breve guerra civil en el siglo XIX. Es una región conservadora, con parques industriales pero en lo demás rural, con una activa y variada producción agrícola, y ubicada a 18 kilómetros de San José. Cabe señalar que allí se estableció en 1908 el primer Tribunal Internacional de Derechos Humanos de la historia, la Corte de Justicia Centroamericana, en el marco del llamado Primer Sistema Washington. El primer y más notable protagonista de este relato es el Dr. Carlos Durán Cartín. Estudió medicina en París, en el Guise Hospital de Londres y en México, donde se gradúa en 1874 a la vez que, con apenas 22 años, se lo nombra miembro del Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra. No hay médico que le haya dado una relevancia a la medicina costarricense, como este pilar de grandes dotes, de genio y figura, como lo fue el Dr. Carlos Durán Cartín. Es casi interminable anotar las bondades, conquistas y entregas del Dr. Carlos Durán Cartín, que como funcionario público siempre obtuvo enorme cantidad de logros, aunque por poco tiempo, también fue presidente de esta república, país que quiso y al cual tanto le dio. El Sanatorio Durán. La historia del sanatorio es continuación de la de su fundador. Este tuvo una hija que padeció tuberculosis y siendo imposible hallar un centro adecuado para su tratamiento en Centroamérica, hizo una investigación que le llevó al Sanatorio Loomis en Liberty, Nueva York, creado y dirigido por el Dr. Charles Loomis, autoridad mundial en el tema. Su hija se recuperó y el Dr. Durán tomó nota de las técnicas e instalaciones con el fin de establecer un centro similar en su país. Esto requería un lugar con determinadas condiciones de aire puro, altitud, horas de sol y aislamiento. Se elige el sitio ya mencionado, en Tierra Blanca de Cartago a más de 2.200 metros de altitud, y el doctor cabildea para lograr los fondos, en parte obtenidos gracias a un impuesto al licor. La fundación se da en 1918 con el nombre de Sanatorio Carit, y si bien los fondos eran públicos, era hasta cierto punto un centro de élite, pues quien carecía de fondos para pagar por tales servicios, podía ser enviado al Hospital San Juan de Dios. El centro cuenta con 4 secciones, un pabellón de hombres, el segundo de mujeres, el tercero de niños y el cuarto para extranjeros y personas con altos recursos económicos. Asimismo, por estar ubicados a tanta distancia de Cartago Centro tuvieron que tener sus propios huertos, lechería, carnicería y pulpería. La existencia de estos hospitales a nivel mundial se vincula a la mortandad causada por esta enfermedad y la necesidad de al menos paliarla, que no curarla, a la vez que se aislaba a los enfermos para evitar el contagio. Doctores y monjas vivían en las instalaciones, en edificios distintos y separados de los pabellones de enfermos, que podían así vigilar. De la vida de las monjas nada se sabe pues solo ellas entraban en su planta. Los pacientes eran cuidadosamente evaluados a su ingreso.
Cuando en 1930 Blanco Cervantes empieza a dirigir la institución, decide que cada paciente debe internarse 3 meses como mínimo y luego una junta valoraba sus avances para determinar si el paciente podía salir o si debía seguir internado más tiempo. Por esta razón muchos pacientes se sentían aprisionados en el Sanatorio Durán, y emocional y psicológicamente era algo que los iba a marcar en sus vidas. Este hospital llegó a ser reconocido como uno de los mejores de América, pero de los años 40 a los 70 la aparición de fármacos antibióticos que destruyen la bacteria Mycobacterium tuberculosis redujo drásticamente el número de enfermos que podían ser atendidos de modo ambulatorio y efectivo, haciendo innecesarios los sanatorios como el Durán. En 1973 cierra, dañado por la erupción histórica del volcán Irazú, que paralizó y sumió al país en una crisis sin precedentes, y da paso al Centro de Adaptación Juvenil Luis Felipe González Flores, también a cargo de las Monjas Hermanas de la Caridad. En tales circunstancias, durante un intento de fuga se quema el viejo pabellón de hombres. La iniciativa fracasa y se crea allí una cárcel modelo, que también se clausura rápidamente. En 1990 se cede la infraestructura al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que la dona a la Unión de Pequeños y Medianos Productores Nacionales. Entonces sufrió el vandalismo de grupos de supuestos grupos satánicos y daños causados por conciertos de música y compañías de pan-pol. La entidad a cargo realiza ahora cultivos experimentales allí y ha habilitado un pabellón que alquila para conferencias. El edificio está mal administrado y se deteriora rápidamente. Muchas son las leyendas que rodean el viejo Sanatorio Durán, donde se ha dicho que los espíritus de pacientes fallecidos allí y de una monja se mantienen rondando el lugar. A muchos, solo escuchar el nombre del Sanatorio Durán les para los pelos, al recordar alguna experiencia desagradable que vivió o le contaron, mientras otros lo ven como un importante sitio histórico que debería ser recuperado y no permitir que el paso del tiempo siga haciendo mella en su edificación, la más moderna en Centroamérica cuando fue construida hace 90 años. Santiago Leitón, quien vive y administra el lugar, propiedad de UPA Nacional, explicó que en las noches se escuchan gritos, golpes en las paredes y pasos en sus pasillos. Incluso, algunos de los visitantes han captado en fotografías rostros un poco tenebrosos, esferas de luz, sombras y hasta se captó en un video la figura de un hombre que caminaba junto a un grupo selecto de funcionarios del Comité Olímpico. Precisamente, su atractivo está en ese ambiente que traslada al visitante a principios de siglo a un lugar extraño, solitario, donde cualquier cosa puede ocurrir. También ha sido utilizada para filmar escenas de películas que le han dado la vuelta al mundo, sin que al verlas se piense que se trata de un lugar costarricense. Afirma que el grupo agresor, de rock pesado, filmó un video en el sanatorio y cuando lo revisaron se encontraron con un rostro pintado sobre una pared, por lo que decidieron utilizarlo para la portada de su disco. Así que este espectro se convirtió en la estrella del disco, y muchos que lo han tenido en la mano no se imaginan que es una imagen real. Fantasma acompañó al Comité Olímpico. Don Santiago comentó que hace un tiempo el Comité Olímpico tuvo interés en adquirir el lugar para construir una villa olímpica que recibiera atletas de todo el mundo, y fue una delegación de 39 representantes a conocer el lugar. Durante el recorrido todo fue normal, grabaron un vídeo para mostrarlo y analizarlo luego. Y cuando lo veían en la computadora se encontraron con que delante del grupo subiendo las gradas del edificio principal iba la figura de un caballero de pose elegante, con hombros altos y figura fornida, con sombrero. El video fue mostrado a varias personas en su momento y don Santiago recuerda que se habló mucho sobre esta situación, pero al final no fue esa la causa por la que no se finiquitó la negociación, sino porque se dieron problemas a lo interno del Comité Olímpico y el proyecto se quedó en el archivo, al igual que el vídeo con todo y fantasma. Escuchan voces de los espíritus. Gwendolyn Leitón, hija de don Santiago, llegó a vivir al sanatorio cuando tenía 12 años, ahí creció y recuerda que se llevaron un sustillo, pero nada tan grave como para salir corriendo, con el tiempo se acostumbraron y más bien valoran lo importante de este lugar. Recién llegados y oíamos pasos, como si alguien caminara con esas botas de cuero que tienen cadenas,
y también se oía cómo movían los bancos de madera que hicieron con los mismos árboles que se caían. Una noche sí me acuerdo que se oyó como a las 3 de la mañana que estaban macheteando una banca. Mi papá salió a ver qué era y no se veía nadie, pero sí quedó la banca marcada, comentó Gwendolyn. La gente ve lo que quiere ver y oye lo que quiere oír. La verdad es que es más peligrosa alguna gente que llega a meterse al lugar porque hacen daños, pero las otras presencias que se sienten en el lugar no hacen nada, comentó. Actualmente, Gwendolyn vive en una de las casas que fueron construidas para los doctores que atendían el sanatorio, un poco retirada del edificio principal, y allí asegura que se siente la presencia de algo. A veces se oyen pasos, y cuando no hay nadie en la casa se escuchan voces charlando, pero cuando ellos entran a la casa se apagan las voces. No son seres que molesten, no puedo decir que nunca le hayan hecho algo a mis hijos. Ellos, si están ahí, no hacen daño, y lo que sí se oye es un quejido muy triste y profundo, pero no es solo aquí, sino en otras partes de Cartago, que se oye siempre antes que pase una desgracia. Es como un grito de dolor que lleva el viento, y al día siguiente muere alguien cerca, comentó. La monja fantasma se dejó entrevistar. Pareciera que los espíritus que rondan el viejo sanatorio no tienen miedo de contactar con los seres vivientes. Hace algunos años, un joven estudiante de periodismo que realizaba un trabajo en el lugar, encontró a una monja caminando en el edificio principal y le hizo una entrevista, solo que olvidó el nombre, por lo que al salir le preguntó a la hija del administrador cómo se llamaba la monja. Ella sorprendida le dijo que ahí no había ninguna monja, pero el muchacho tenía hasta fotografías y se las mostró para sacarla del error, con la sorpresa que al ver las imágenes en la cámara digital, solo se veía la forma de una mujer, vestida con un vestido azul, de monja, pero no se identificaba su rostro. El susto fue enorme para el muchacho, quien nunca volvió por el lugar. Y la historia quedó en el recuerdo que se va contando de boca en boca, al igual que quienes aseguran haber visto una monja bajar en las noches por el edificio con un vaso de agua. Según la historia, como en tiempos del sanatorio, había una monja que no permitía llevarle agua a los enfermos en las noches. Cuando murió su espíritu quedó vagando y por eso lleva el vaso con agua por las habitaciones. También cuentan las leyendas que algunos de los pacientes que murieron por la tuberculosis, abandonados por sus familias, no descansaron y por eso se mantienen ahí reviviendo cada noche el sufrimiento, por lo cual se escuchan gemidos de dolor. Lo cierto es que si existen o no existen los fantasmas es un tema controversial, el cual cada quien ve desde su propia óptica, pero no está de más darse una vuelta por el Sanatorio Durán y conocer su historia. Gracias por acompañarnos en esta historia, y si te gustó regáleme un like, suscríbete para seguir trayendo más historias de misterio y terror. Felices y aterradoras noches. Adrián GMC Urbex, Exploraciones Urbanas. Hasta el próximo video.